Decidí vivir con mi exmadrastra tras el divorcio, y mi padre cree que lo estoy traicionando. Tengo 18 años y estoy a punto de graduarme de la escuela secundaria. Las cosas en casa han estado tensas desde hace un tiempo, pero ahora todo explotó, y estoy recibiendo muchas reacciones encontradas. Por eso decidí compartir esto aquí. Mi papá se volvió a casar cuando yo tenía 14. Su nueva esposa ya tenía 2 hijos más pequeños que yo, de un matrimonio anterior. Desde el principio, ella fue educada, pero distante. Nunca llegó a ser grosera, pero claramente no me incluía de la misma manera que a sus hijos. Era más afectuosa con ellos, más relajada, y aunque eso me dolía, traté de entenderlo. Supuse que era normal, que ellos eran sus hijos y yo solo la hija de su esposo. Pero su actitud conmigo iba más allá. Cada vez que yo entraba a una habitación, dejaba de reírse o de hablar con soltura y me observaba como si yo representara una amenaza para ella o sus hijos. Me hizo sentir que tenía que andar con pies de plomo constantemente. Intenté ganarme su confianza. Fui amable, la ayudé con sus hijos, respeté su espacio, pero nunca sentí que me viera como parte de la familia. Me dolía, pero terminé por acostumbrarme. El año pasado, sin embargo, algo cambió. No estoy segura de que lo provocó, pero mi madrastra empezó a comportarse diferente. Se volvió más presente, más cálida. Me invitaba a compartir tiempo con ella y sus hijos, se interesaba por mí, incluso me defendía cuando mi papá se molestaba o me criticaba. Y en ese proceso, empezamos a conectar por primera vez. Fue entonces cuando entendí lo que había pasado. Un día los escuché discutir, por accidente, y ahí descubrí que mi papá le había contado muchas cosas negativas sobre mí cuando comenzaron a salir. Le había dicho que yo era manipuladora, perezosa, deshonesta, malhumorada y emocionalmente inestable. Que no se podía confiar en mí, que era una adolescente problemática. Así había moldeado su percepción de mí desde el principio. Después de esa discusión, ella se disculpó conmigo. Me dijo que ahora entendía lo equivocada que había estado, que se había dado cuenta de cómo mi papá también la trataba a ella, la criticaba constantemente, la menospreciaba, intentaba controlarla. Dijo que no se dio cuenta de cómo era él realmente hasta que empezó a ver cómo me trataba a mí, en comparación con cómo trataba a los demás. Hace 2 meses, se divorciaron. Como ya soy mayor de edad, puedo decidir con quién vivir, y cuando le dije a mi papá que quería vivir con ella, la situación estalló. Él se sintió traicionado. Me dijo que estaba eligiendo a una mujer que ni siquiera me quiso, que le estaba dando la espalda a mi verdadera familia. Mis abuelos me llamaron desagradecida. Algunos amigos de la familia dijeron que estaba siendo desleal, que solo quería lastimarlo. Pero la realidad es que mi exmadrastra sí me quiere, al menos ahora. Se ha disculpado sinceramente, se ha esforzado por construir una relación conmigo y me trata con respeto. Va a mis competencias escolares, está ahí cuando la necesito, me escucha, me cuida. Me ha mostrado, quizás por primera vez, lo que significa sentirse a salvo en casa. En cambio, mi papá lleva años sin mostrar verdadero interés por mí. Así que sí, decidí vivir con ella. ¿Eso me hace mala? No lo sé. Solo sé que, por fin, alguien me trata como a una persona que merece afecto, y no como una carga. Información en comentarios. Durante la mayor parte del instituto estuve en un internado. Podía volver a casa los fines de semana, pero rara vez lo hacía porque me sentía mal recibida. Solo regresaba durante las vacaciones. Después de que mi padre se casara con mi madrastra, empecé a sentirme como una carga. Ella no parecía quererme cerca de sus hijos, y eso hizo que evitara ir a casa aún más. En mi último año, mi padre decidió que no podía seguir en el internado. Según él, eso solo haría que me sintiera con derecho y me creyera mejor que el resto de la familia. Pero no era así en absoluto. ¿Cómo iba a saberlo? Llevaba años sin mostrar interés en mí. Apuesto a que ni siquiera sabe cuál es mi deporte favorito o el nombre de mi mejor amiga. Solo empezó a fingir que le importaba cuando elegí vivir con mi madrastra. Ni siquiera me avisaron del cambio de escuela. Me enteré el mismo día que debía regresar al internado. Creo que fue entonces cuando mi madrastra notó que algo pasaba. Intentó hablar con mi padre,
diciéndole que no era justo obligarme a cambiar de escuela en mi último año. Al principio pensé que lo hacía porque no quería que viviera con ellos, pero pronto empezó a demostrarme lo contrario. Aunque seguía manteniendo cierta distancia, me ofreció el coche para que pudiera conocer gente, me animó a invitar amigos a casa e incluso asistió a eventos escolares con mis hermanastros. Eso no le gustó a mi padre, y trató de manipularnos nuevamente. La diferencia fue que, como ya hablábamos entre nosotras, empezamos a reconocer sus mentiras. Fue entonces cuando mi madrastra decidió que no podía confiar en él e inició el divorcio. Irónicamente, al quitarme el internado, mi padre provocó que sus propias mentiras salieran a la luz. Mi madre biológica murió cuando yo tenía 10 años. Recuerdo a mi padre siendo diferente cuando ella vivía, aunque quizás idealicé esa época porque deseaba que fuera así. Hoy en día, él no me apoya económicamente para mis estudios universitarios, pero por suerte mis abuelos crearon un fondo para mí cuando era bebé. Actualización. Hola de nuevo. Sinceramente, no esperaba que mi publicación anterior tuviera tanta repercusión. Gracias a todos los que me ofrecieron apoyo, consejos o simplemente su presencia. Leer sus comentarios me hizo sentir un poco menos sola en todo esto. Quiero compartir una actualización, sobre todo porque varios me preguntaron si mi papá alguna vez intentó explicarse. Lo hizo. Después de que me mudé con mi exmadrastra, todo estuvo en calma por unas semanas. La semana pasada, mi papá me pidió que nos viéramos. Acepté con la esperanza de que fuera un punto de inflexión, de que reconociera cómo me había tratado, y tal vez incluso se disculpara. Pero en lugar de eso, me ofreció una explicación completamente distinta. Me dijo que todavía estaba enamorado de mi mamá, ella falleció cuando yo tenía 10 años, y que nunca logró superar esa pérdida. Dijo que con su muerte sintió que no solo perdía a su esposa, sino también una parte de sí mismo. Admitió que no se casó con mi madrastra por amor, sino porque pensó que formar una nueva familia llenaría el vacío que dejó mi mamá. Pero no funcionó. Y en lugar de sanar, se llenó de resentimiento. Se volvió amargado, y empezó a descargar su frustración con todos, con mi madrastra, con sus hijos, conmigo. Y luego dijo algo que me rompió por dentro. Confesó que nunca quiso que yo me acercara a mi madrastra, porque sentía que, si eso pasaba, era como borrar a mi mamá. Que no soportaba la idea de que yo pudiera amar a otra figura materna. Que cada vez que veía que nos llevábamos bien, sentía que estaba traicionando el recuerdo de mi mamá y permitiendo que alguien la reemplazara. Pero eso no es verdad. Yo siempre voy a querer a mi mamá. Nada ni nadie va a cambiar eso. Pero también tengo derecho a rodearme de personas que se preocupen por mí aquí y ahora. Que lo demuestren con acciones. Mi madrastra lo ha hecho. Ella está presente, se esfuerza, está ahí. Le pregunté si era consciente de cuánto daño me había causado, de lo distinto que se había vuelto respecto al padre que yo recordaba. No lo negó. Pero tampoco se disculpó. Solo dijo que estaba lidiando con su dolor de la única manera que sabía hacerlo y que debía respetarlo. Luego añadió que mi madrastra me estaba alejando de él. Y que, al elegir vivir con ella, había reemplazado a mi madre. Dijo, palabras exactas, la elegiste a ella por encima del recuerdo de tu verdadera madre. Me fui. No creo que vuelva a hablar con él, al menos no mientras no se disculpe ni muestre un verdadero cambio. Aún estoy procesando todo. Trato de hacerle espacio en mi mente a esa versión de mi papá que recuerdo con cariño, el que me arropaba por las noches, el que me hacía waffles los sábados por la mañana. Pero también tengo que aceptar que esos momentos no borran los últimos años. Que el dolor no justifica la crueldad. Y que elegir hoy la paz, el afecto y la seguridad no significa traicionar lo que fue. Mi madrastra no es perfecta, pero lo está intentando. Y eso, para mí, es más de lo que he tenido en mucho tiempo. Estamos reconstruyendo algo raro, nuevo, pero auténtico. Se siente más real que cualquier cosa que haya vivido en años. No sé qué le espera a mi papá en el futuro. Pero sí sé algo con certeza, tengo derecho a ser amada. Y tengo derecho a elegirlo, donde sea que lo encuentre. Gracias, de nuevo. Información en comentarios. No hice la primera publicación justo después de mudarme con mi madrastra porque aún no estaba lista.
Ya han pasado 2 meses desde el divorcio y desde que me vine a vivir con ella, pero hasta ayer no había vuelto a ver a mi papá. Evité ese encuentro todo este tiempo porque tenía miedo de que intentara hacerme sentir culpable, de que supiera exactamente qué decir para quebrarme y hacerme regresar. Pero la publicación que hice la semana pasada me dio el valor que necesitaba para seguir adelante. Leer sus respuestas, sentirme comprendida y apoyada, me ayudó a reafirmar que no estaba loca, ni siendo cruel, ni traicionando a nadie por elegir lo que hoy me hace bien. Comentarios. Comentario 1. Tu madrastra no ocupó el lugar de tu mamá, más bien, parece que terminó ocupando el lugar que tu papá dejó vacío. Comentario 2. O sea que está hiriendo a todos a su alrededor porque no sabe cómo lidiar con lo que siente, es plenamente consciente de ello y, en lugar de intentar mejorar o buscar ayuda, simplemente espera que lo aceptes así. Pues que se quede solo con su miseria. No merece tu paciencia. Comentario 3. Tu madrastra parece una persona genuinamente encantadora, y si tu madre estuviera viva, puedo imaginar que se habrían llevado bien. En cuanto a tu padre, aunque puedo entender el dolor que pudo sentir, actuó de la peor manera posible. En vez de buscar ayuda para procesar su duelo, se encerró en él hasta que se volvió parte de su identidad. No solo se equivocó, sino que además manipuló a una mujer decente para que creyera en un amor que no era real y se casara con él. Luego intentó que ella te rechazara, solo para evitar que ustedes dos crearan un vínculo verdadero. Fin. ¿Qué te pareció esta historia? Deja tu comentario y no olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido.